Estamos con la prestigiosa periodista Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras en su sección española. Gracias por recibir la Periodista Digital. Buenos días. Un placer, buenos días. Presentan el informe anual de Reporteros Sin Fronteras en 2013 con un balance, la verdad, que lamentable, ¿no? 75 periodistas asesinados y 200 encarcelados. No son buenos tiempos para este tipo de reporterismo. Pues no son buenos tiempos, pero al margen de los periodistas asesinados, que siempre realmente, y los encarcelados, que siempre es lo más llamativo, y que este año los asesinados han descendido ligerísimamente sobre el año pasado. Digamos que han vuelto más o menos a la estadística habitual, porque el año pasado fue verdaderamente espectacular en negativo, ¿no? Este año lo más importante, lo que centra, yo creo, el informe de la libertad de prensa es el número de secuestros, de periodistas secuestrados. Ha habido 87 periodistas secuestrados, un aumento del 127%, una barbaridad, ¿no? La mayoría de ellos en Siria, pero también en Libia o en México, y luego miles de amenazas de periodistas que han sido amenazados, acosados, agredidos, detenidos o que han tenido que huir de sus países para salvar la vida. La situación en Siria, comentábamos, se recrudece quizás con tres periodistas españoles, Marc, Ricardo y Javier, ¿no? Bueno, ¿qué se sabe de ellos en este momento? En estos momentos no sabemos nada nuevo de lo que ya se sabía a finales de diciembre. No hay novedades. Sabemos que dos de ellos están secuestrados por el grupo ISIS, que es un grupo yihadista de Al-Qaeda prácticamente, y no se han reivindicado los secuestros oficialmente. Sabíamos que estaban en buenas condiciones, pero no hemos vuelto a saber nada. Estamos esperando que en cualquier momento podamos tener noticias positivas de su liberación, pero estamos esperando. Hay que tener en cuenta que en Siria ha habido este año cerca de 80 periodistas secuestrados en total, ¿no? Muchísimos, 47 periodistas secuestrados, pero ha habido 10 periodistas asesinados, hay como 30 periodistas encarcelados, hay muchísimos también que han tenido que huir de su país. Realmente en estos momentos se ha convertido en el peor país del mundo para hacer información. Un auténtico agujero negro donde con un apagón informativo donde prácticamente no hay información profesional en estos momentos, sino prácticamente se ha quedado reducida a propaganda de uno o de otro lado. En el caso de Javier Espinosa, periodista digital, sacó en su día la exclusiva de que esto había sucedido y poco después pues se decidió el medio a quitar la información, ¿no? Nuestra pregunta es ¿cómo puede un medio de comunicación actuar en casos como este? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que Reporteros Sin Fronteras aconseja para no torpedear en la mayoría de los casos los rescates o estas situaciones? Nosotros lo que aconsejamos y a lo que nos hemos además plegado como Reporteros Sin Fronteras es a lo que decidan las familias y los negociadores. Ellos son los que están llevando todo el peso de las negociaciones, los que están en contacto con los gobiernos, los que están en contacto con los intermediarios y los que tienen que decidir por encima de todo. Entonces nosotros nos plegamos a sus decisiones. En este caso, y cada secuestro es un caso, o sea que no se puede hablar de normas generales. En este caso las familias decidieron que lo que querían era que se mantuviera en silencio durante un tiempo, se mantuvo en silencio. Los periodistas, salvo en algunos casos, mantuvieron el embargo, ese silencio, y a partir de que se dio a conocer, pues nosotros seguimos lo que decida, desde luego, las familias. Creemos que eso es lo indicado, desde luego. Hubo un tiempo en el que los corresponsales en el extranjero, los reporteros de guerra, gozaban de un prestigio, ¿no? Y de una... En fin, quizás esto ha cambiado. ¿Es en parte por el surgimiento de los medios digitales o es también por un poco la crisis del sector periodístico y bueno, todo lo que esto ha mermado? Pues yo creo que influye todo. Es decir, por un lado cada vez hay menos corresponsales fijos en los países de los grandes medios porque cuesta mucho dinero. Cada vez hay menos enviados especiales a los sitios de conflicto, exactamente por lo mismo, y también porque los periodistas se han convertido en un objetivo a eliminar en los conflictos, porque hay muchísimos intereses de gobiernos, de grupos militares, de terroristas,
extremistas, de grupos religiosos radicales, de bandas criminales de un tipo o de otro, que no quieren que se sepa esa información. Entonces, lo que antes eran daños accidentales, que siempre ha habido en los periodistas, evidentemente estás en sitios de conflicto, arriesgas, ahora se ha convertido prácticamente en un objetivo, como se demuestra con los secuestros, ¿no? Entonces, cada vez hay menos periodistas in situ, cada vez hay menos periodistas que hacen información de lo que están viendo en directo. Eso por un lado. Por otro lado, la crisis económica nos está afectando a todos y al periodismo, y especialmente a los medios escritos en papel, de un modo brutal, ¿no? Entonces eso hace que realmente cada vez haya menos información también en directo, ¿no? Es que cada vez nos creemos, y cada vez hay más los llamados periodistas ciudadanos, que no es lo mismo. Es decir, bienvenidos sean los periodistas ciudadanos en los conflictos donde los periodistas profesionales no pueden llegar y donde el único modo de informarse es a través de las redes sociales o de Internet. Pero desde luego yo personalmente creo que nunca un periodista ciudadano que pasa por allí con una cámara y hace una foto o que manda un tuit puede suplir a un periodista profesional. Y al final los que pagan todo esto son los propios ciudadanos, ¿no? No hay información, esto al final los que lo pagan es el pueblo, ¿no? Pues sí, efectivamente, al final los que lo pagan son los propios ciudadanos, que son los que cada vez tienen menos información de calidad y tienen más ruido. O sea, hoy nos creemos que con Internet, que con las redes sociales, que todos llevamos un teléfono inteligente en el que puedes acceder a información, nos creemos que estamos muy informados, y la mayoría de la gente está muy poco informada, porque lo que hay es muchísimo ruido y muchísima propaganda y muchísima opinión mezclada con la información. Yo diría que hay mucha comunicación y menos información. Malén, por ir terminando, se presenta en unos minutos el informe de Reporteros Sin Fronteras anual. Vienen una serie de ponentes. Me ha llamado la atención el caso de Michael Nabil, que precisamente hablábamos de periodismo ciudadano, ¿no? Casi este es su caso, un bloguero que en Egipto, bueno, pues publica una serie de informaciones en su blog y lo llevan a la cárcel. Sí, bueno, Michael publicó uno de los primeros blogs más seguidos de Egipto, ¿no? O sea, no es exactamente, bueno, se puede decir que es un periodismo ciudadano, pero un periodismo de blog y de denuncia de todo lo que estaba pasando en Egipto contrastado, ¿no? Él estuvo varias veces en la cárcel, le llevaron 3 o 4 veces, estuvo encarcelado en la época de Mubarak, pero lo más grave del caso fue que después de la caída de Mubarak fue el primer bloguero que también fue encarcelado por lo que estaba contando, ¿no? Reporteros Sin Fronteras España le tuvo apadrinado con el programa que tenemos de apadrinamiento de periodistas encarcelados en el mundo, ¿no? Y por eso este año, dada además la situación de retroceso que hay en Egipto, le hemos querido invitar para que nos cuente cómo es la situación, cómo está la situación lamentable, porque nuevamente han vuelto a detener a periodistas y a encarcelar a periodistas con juicios militares, han cerrado medios de la oposición, casi todos de los Hermanos Musulmanes, y actúan brutalmente contra los periodistas en las manifestaciones. Malén, mucha suerte con esta labor tan importante que desempeñáis y muchas gracias por atender a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros. Gracias.